Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales, y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías en el sector de los despachos profesionales. Hemos hecho un descansito durante este verano, espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis descansado, desconectado, que vengáis con las pilas puestas. Y bueno, empezamos la recta final del año, algunos septiembre incluso es un nuevo curso. Vamos a hablar sobre la segmentación de los clientes de Iguala mensual. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de los despachos profesionales que se dedican a la asesoría fiscal, jurídica, laboral, el 80-90% de toda su facturación viene de los clientes que denominamos clientes de cuota mensual o de igualas, que pueden ser mensuales, trimestrales, anuales, ya sea por servicios de consultoría, por extras, pero está claro que quien nos da de comer al final son esos clientes de Iguala. Cuando uno empieza a trabajar con un CRM, el primer quebradero de cabeza es estudiar, ¿no?, qué es una empresa, qué es un contacto y sobre todo cómo segmentar a esos clientes de cuota mensual. Vamos a explicar brevemente, porque va a ser el punto central para luego tener un debate con nuestro compañero Germán y con José Antonio, que luego os los presento. En cualquier CRM siempre hay una ficha de empresa, una ficha que lo normal es que pongamos algún check de si es de Iguala o no es de Iguala, o si tiene el contrato de servicio contable, un check, y a lo mejor otro check si tiene el contrato de servicio laboral. Se suele utilizar la ficha de la empresa para ponerle algún check o algún sí o no. Claro, esto es un trabajo que suele ser manual. Si ese cliente empieza a trabajar con nosotros en servicio contable y fiscal, alguien tiene que ir a la empresa y ponerle el check. Y si se da de baja, ponerle el check. Esto es lo más habitual. ¿Hay alguna forma de automatizar eso? Sí, ya estamos viendo y aconsejamos que si trabajáis con un CRM tengáis una ficha específica con todas las condiciones del contrato. Entonces, tenemos empresa y por otro lado tendríamos el contrato fiscal contable o contrato laboral, que yo aconsejo que fuesen fichas diferentes. De esta forma lo podríamos automatizar con una regla de automatización, con un workflow, con un flujo, de tal forma que cuando el contrato pasase, por ejemplo, de activo a cerrado, pues directamente se pusiese o se quitase ese check. Ya podríamos automatizar esa parte. Pero es verdad que luego tenemos los contactos. Los contactos son las personas que realmente son con las que nos relacionamos. Es decir, una empresa, imaginaos una sociedad limitada, tiene un servicio contable, fiscal o laboral, bien, ya tenemos puesto el check a la hora de la segmentación, pero luego tenemos todos los contactos que están relacionados. Ojo, porque lo de poner un check tiene sus pros y sus contras, porque este contacto puede ser contacto de varias empresas. Entonces lo del check es relativo, porque si la empresa 1 deja de prestar el servicio y voy al contacto y le quito el check, es posible que este contacto a su vez tenga otras empresas o esté relacionada con otras empresas que siguen teniendo contrato. Yo creo que en todas las asesorías tenemos una persona física que tiene una sociedad limitada, luego tiene otra sociedad limitada con otro socio, o su pareja tiene una estimación, o su hijo o hija tiene una estimación. Entonces lo del check es complicadillo. Aquí depende del CRM. Yo creo que lo trataría más como un acumulado, ¿no? Decir, oye, este contacto, ¿dónde es contacto de contratos? ¿En cuántos contratos? Indirectamente por empresa. Bueno, no quiero liarlos, luego os mostraré que tenemos un curso específico con toda la letra pequeña de empresas, contactos, leads, clientes potenciales, donde se explica toda la letra pequeña. Simplemente lo que queremos en este videoblog es poner encima de la mesa la importancia de que tengamos segmentada la base de datos de qué clientes, de qué empresas son de Iguala y quiénes son los contactos. ¿Por qué? Porque realmente es como una membresía, realmente son los clientes que nos están dando de comer. Entonces, uno, los tendríamos que tener bien segmentados para darles un trato exclusivo,
a la hora de mailing o a la hora de hacer cualquier campaña de marketing. Bueno, de esto vamos a hablar. Vamos a compartir ahora la pantalla para ver a los compañeros, tanto Germán Pérez, que ya le tenemos en pantalla. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Pedro? Encantado de compartir una vez más con el Club de Innovación un videoblog, un poco oxidado por las vacaciones, pero bueno, contento de estar una vez más con vosotros. Y José Antonio Avellaneda, director en Ibiza del despacho Ecovis Ibiza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues, bueno, muchas gracias por invitarme. No soy tan célebre como Germán, pero bueno, de vez en cuando sí que me invitas y agradezco como siempre la invitación. Bueno, no tan célebre como Germán y tampoco tan célebre como Raimundo. Bueno, por supuesto. Y tan divertido como El ambos. sensei aparte. Y tan divertido como Rafael Ruiz. Bueno, lo primero que os quiero preguntar es qué tal el verano. ¿Habéis venido con las pilas puestas? ¿Venís con alguna reflexión interesante de este verano que queráis hacer en vuestro despacho? ¿O venís igual que os habéis ido estresados, con ganas de vender el despacho? Germán. La verdad es que estoy contento. El verano creo que me ha dado un poco de pausa. Un día me descubrí pidiéndole al iWatch, pidiéndole a Siri qué día de la semana, en qué día de la semana estábamos. Eso yo creo que es una buena señal. Aquí me di cuenta que sí que las vacaciones habían hecho ya su efecto. Y creo que me ha dado un poco de calma, un poco de visión del proyecto que de vez en cuando he ido comentando que teníamos en marcha. Eso no significa que me haya quitado gas, sino que al revés, me ha dado energía como para ver que posiblemente estemos en el buen camino. Los problemas han ido asentando y las diferentes despachos y carteras están mejorando un poco sus números y, bueno, en principio contento y digamos que con energía para iniciar un nuevo curso fiscal, para decirlo de alguna manera. ¿En tu caso, José Antonio? Yo también, yo vengo este año, pues bueno, pues estoy en un proceso de fusión con otro despacho, ¿de acuerdo? Por lo que entonces, bueno, toda esa integración, al final, como en este caso mi despacho es el que va a liderar el proyecto, pues hemos tenido que integrar todo el sistema que era bastante rudimentario, tenía un sistema más sencillo de conocimiento de los clientes y los hemos incorporado dentro de nuestro CRM y eso todo tiene un proceso y gracias al CRM es lo que te permite, pues un poco, pues intentar diferenciar a los clientes y darles un trato diferenciado, ¿no? Sin decir nada, has dicho 2 veces la palabra CRM. Me gusta, ya esas cosas me motivan. Pues en mi caso, el foco, y así se lo he trasladado también a los compañeros del club, es 100% CRM y sobre todo lograr, ¿no? Ahí me estoy empeñando, un sistema dentro del despacho que permita llevar las contabilidades de forma mensual. Yo creo que es el gran reto de la transformación digital, el tener lo más automatizado posible la parte contable y fiscal. Ahora me estoy centrando en contable y fiscal, no en laboral, para intentar no ir con retraso, ¿no? Y bueno, pues creo que todo ese descubrimiento que estamos haciendo de cómo gestionar la parte de reclamación de facturas y cómo luego, una vez que llegan las facturas, pues que vayan saliendo, ¿no? Y apoyándonos siempre con el equipo administrativo, con el equipo de consultores. Yo creo que tiene que haber un juego ahí. Bueno, pues la verdad es que este verano he estado dándole muchas vueltas, haciendo mucha prueba-error y bueno, pues todos los resultados, por supuesto, a través de nuestro club de innovación, a través de la academia, vamos a ir mostrando todo. Decía al principio, en la presentación de este videoblog, Germán y José Antonio, la importancia de tener segmentado a los clientes, ¿no? Distinguíamos lo que era la parte de empresa de la parte más de contacto con todas aquellas personas que están relacionadas de una forma directa, ¿no? con esa empresa principal, con el objetivo al final de tener muy bien identificado, ¿no? a nuestros clientes a la hora de mailing, campañas. Bueno, que queremos hacer algunas reflexiones encima de la mesa, pero hay todavía a lo mejor compañeros que no tienen muy claro la parte de empresa, la parte de contacto. Yo creo que en tu caso, Germán, también habéis ido evolucionando, ¿no? en ese término de contacto. Si quieres, cuéntanos un poquito tu experiencia y qué era para vosotros un contacto, qué es hoy. Sí, cuando nosotros iniciamos la base de datos, que nosotros creamos un poco los campos, estamos hablando de hace más de 25 años,
Pues como otras veces hemos estado hablando, el lenguaje nos jugó una mala pasada, ¿vale? El lenguaje y la falta de conocimiento técnico en la creación de bases de datos, ¿no? Y entonces hicimos una tabla en plan aquí te pillo, aquí te mato, de contactos entendidos de una forma lo más extensa posible. Todo aquello que no era cliente. Y ahí metimos todo. Metimos proveedores, metimos, yo qué sé, contactos de notarías y también aquello que no era cliente, como por ejemplo una empresa o una persona física que le íbamos a hacer un presupuesto, pues lo dábamos de alta como contacto. El tiempo nos hizo ver que ese totum revolutum de información era contradictorio. Piensa que estamos hablando, no sé, pero me parece que superamos los 10.000 contactos, te diría yo, porque incluso a veces hicimos alguna campaña de email marketing y compramos una base de datos en su momento y la dimos de alta pues como contactos. O sea, se generó allí una base, una información que no era fácil de gestionar. Y hemos ido evolucionando pues a un poco a la definición que tú has hecho inicialmente, ¿no? Estamos intentando trasladar esa información que es un poquito heterogénea y fácil de gestionar a lo que sería el humano decisorio de servicios de un cliente, ¿no? Con una determinada segmentación, ¿no? Entonces, hemos hecho esa evolución, pero bueno, al final, de una manera u otra, pues lo vamos solucionando. Si queréis, vamos a compartir la pantalla y vemos un ejemplo de lo que sería una empresa y los contactos, ¿no? Estamos viendo pues una empresa que todos conocemos, Endesa, una empresa a la que quizá podamos trabajar, ¿no? Podemos abrir una oportunidad, un expediente, un contrato de asesoría fiscal, etcétera, etcétera. Y como estamos viendo, esta empresa tendría diferentes contactos. Podríamos tener un contacto que fuese el comercial, el director de compras, el director de tecnología. Pues de esto hablamos, ¿no? Hablamos de una empresa y un contacto. Es verdad que esta empresa tendrá su segmentación correspondiente, pues tipo de empresa que es, tamaño de empresa que es, etcétera. Pero donde nos queremos centrar justamente también es en la parte de contactos. Bueno, pues oye, todos nuestros clientes que son de cuota mensual, ¿cómo los identificamos? Antes decíamos, bueno, pues dentro de la empresa podríamos tener algún check para decir que tiene contrato fiscal, contrato laboral, etcétera, ¿no? Y que ese check se pudiese hacer de forma automática. Y por otro lado tendríamos esos contactos. Digo esto, Germán y José Antonio, porque tengo la sensación de que al final no suele haber segmentación y, por ejemplo, cuando enviamos un mailing, se lo enviamos a todos los contactos que tenemos, da igual si tienen cuota mensual, no tienen cuota mensual, si tienen fiscal, si no tienen fiscal, da igual si la cuota es anual, trimestral, pulsamos y se lo enviamos a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que se puede perder un poco o el cliente no percibe que realmente está teniendo un trato exclusivo, ¿no? Que al final dice, oye, al final sí, me presentan el IVA, etcétera, etcétera, pero ese valor añadido que podría ser un email, que podrían ser unos contenidos, ya sea a través de algún foro o algo, se pierde, ¿no? Incluso un evento más exclusivo se pierde. ¿Qué opinas, José Antonio, al respecto? Yo creo que el tema de la exclusividad en este caso, tal como tú la estás definiendo, no es tanto en el sentido de que el email se envíe a 2.000 clientes o a 2.000 direcciones como el contenido del email. Porque tú puedes enviar un email con un contenido muy formal a tus 10 mejores clientes en el que le quieras explicar un poco las últimas novedades tributarias pues del mes de marzo, por ejemplo, y que el cliente, por el tipo de lenguaje formal, no lo perciba como algo exclusivo. En cambio, puedes hacer un email con un buen copy, con una buena parte, o sea, con una buena redacción, con una parte de enganche, con una parte de utilidad y con una parte de
de landing para que el cliente en un momento dado pueda tomar cierto interés por lo que le has contado y entonces el cliente lo perciba como algo exclusivo. Es decir, no es tanto porque el cliente no sabe que has enviado eso a 10.000, a los 10.000 contactos de tu base de datos, pero sí que percibe que lo que se está escribiendo o no lo has escrito tú o lo ha escrito alguien en tu despacho o es un contenido pagado. Es un poco lo que yo pienso. Pero no pensáis, por ejemplo, yo preparo un mailing, pues el poner hola Pepe, hola Juan, ese nombre ya le tenemos en la ficha, ¿no? Ya de momento es un servicio personalizado. Y algo que también le comentaba a Germán, oye, si encima arriba ponemos contenido exclusivo para asociados o contenido exclusivo para los que están pagando una cuota mensual o para clientes de servicio fiscal contable barra laboral, oye, pues eso le da un puntito de exclusividad, ¿no, Germán? Bueno, yo quería, sí, totalmente de acuerdo, evidentemente, ¿eh? Yo en cuanto, o sea, de alguna manera la mayoría de despachos, por volumen, tienen el CRM en la cabeza. Y entiendo yo que sobre todo si tienen servicios de asesoramiento laboral o de gestión laboral, difícilmente te vas a equivocar, porque vas a perder al cliente, si envías las nóminas de una empresa al mail equivocado, ¿vale? Entonces, supongo que lo deben solucionar pensando, pues, porque se acuerdan que las nóminas hay que enviarlas a Pepito y no a Juanita, mentalmente. El problema es cuando esa persona que tiene el CRM en la cabeza ya es un despacho de al menos, yo qué sé, 5 empleados y la persona de turno se te va o cambia o se pone de baja, lo que sea, ¿no? Trasladar toda esa información que tiene en la cabeza al nuevo usuario, pues a veces puede generar errores y malos entendidos y tal. Entonces, a la parte laboral normalmente siempre hay una segmentación de alguna manera vía mail. Nosotros lo que hacemos es que desde la propia aplicación, desde el propio CRM, escoges el mail que te dice de alguna manera cuál es el mail del servicio al que tú quieres enviarle con una serie de particularidades, como es la parte laboral, como es la parte a quién se le envían las facturas nuestras, no se envían a cualquiera, se envían a determinado. Si esta persona quiere recibir o no quiere recibir circulares, si quiere o no quiere dedicar este mail a lo que son las campañas. Entonces, hay una serie de discriminaciones que se hacen desde el propio CRM y que además nos da pie a una serie de plantillas. Porque si no, al final, por mucho CRM que tú tengas, si luego dejas a la persona que utilice su propio gestor de correo electrónico, al final volvemos un poco a la cabeza. Es verdad que tienes en la plataforma, tienes el mail correcto, pero a veces no se actualiza o no, porque al final se crea un vínculo entre el compañero del despacho y el cliente que, bueno, como él ya lo sabe y siempre lo hace él o ella, pues ya no actualizas, ¿no? Entonces, nosotros intentamos que la gente utilice el propio CRM pues para enviar mail a través de plantillas que también estandariza un poco el mensaje y bueno, y eso es un poco lo que nosotros hacemos. Otra cosa del mail, para mí, que es un poco el debate previo que hemos hecho, para mí el éxito del mail, en mi opinión y por mi experiencia, es la personalización de la información. Primero, hacer un mail de valor añadido, que eso cuesta mucho, y luego personalizarlo. Yo, por ejemplo, tengo pendiente segmentar a los clientes que de alguna manera, está claro que la información le interesa a todos, ¿no? Pero que de alguna manera ya están llevando a cabo, por ejemplo, lo que sería la remuneración en especie. O sea, ya están recibiendo remuneraciones en especie. Entonces, si hay un cambio legislativo, un cambio que pueda afectar yo qué sé, por ejemplo, tributariamente, pues poder enviar un mail específico a aquellos clientes que ya están aplicando la remuneración en especie. Entonces, yo creo que también las newsletters o las campañas o la información que enviamos a veces tiene diferentes aspectos, ¿no? Puede tener un sentido de hacer un poco de publicidad o hacer notoriedad o hacer marketing, ¿no? Pues, por ejemplo, porque has ganado una sentencia ganándole a la Seguridad Social no sé qué. Te interesa enviarlo de alguna manera a todo hijo de vecino. Ahora, una campaña concreta sobre, pues yo qué sé,
sobre, pues eso, no sé qué decir, a lo mejor la remuneración en especie no es el ejemplo mejor, pero bueno, pues por ejemplo, sobre el RETA, sobre, por ejemplo, el nuevo sistema de cotización de RETA del 2023, enviárselo a empresas inactivas que no tienen a nadie dado de alta de RETA, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Pero bueno, eso es un poco mi visión. Hay un tema también súper interesante y es que tengo la sensación que al final el cliente muchas veces nos trata como el tonto útil, ¿no? Como, oye, tengo que sacar las nóminas, tengo que sacar la contabilidad, pues esta gente es la que me lo saca. Pero es posible que ese cliente esta noche, para temas de actualidad fiscal o para temas de actualidad laboral, pues esté escuchando un podcast que le gusta, o esté escuchando un videoblog, o esté siguiendo una cuenta de Twitter, o esté siguiendo a tal persona en LinkedIn, ¿no? Es decir, estamos pidiendo una oportunidad de, oye, ¿por qué no se entera a través de nosotros? ¿Por qué no se forma a través de nosotros? ¿Por qué? Porque es una forma también de fidelizar al cliente. No digo que tengamos que hacer videoblog, no digo que tengamos que hacer podcast, no digo que tengamos... Pero sí algo tenemos que hacer en el despacho para ir más allá de la parte contable y fiscal. Y es que ese cliente, aunque no lo creamos, necesita... Bueno, pues unos mínimos de formación, unos mínimos de noticias jurídicas. Yo no digo que hagamos la super newsletter, yo no digo que hagamos el super videoblog, pero sí es verdad que los mínimos muchas veces nos estamos despreocupando de ellos cuando hoy en día el cliente empieza a tener mucha mayor oferta. Y parece que no, pero si a mí hay alguien que me llama la atención porque a nivel fiscal, contable, me gustan sus contenidos, pues es posible que me transmita confianza y por qué no me voy a cambiar. Sé que no es tan fácil, sé que es un tema de confianza, etcétera, etcétera. Pero tenemos que pensar que cada vez más hay opciones muy útiles y algo que uno va aprendiendo, se lo comentaba a José Antonio, que ayer escuchaba un podcast donde hay gente que, por ejemplo, paga membresía solo por recibir una newsletter. Es decir, cosas que a lo mejor no las podemos llegar a entender. La gente también necesita contenidos, no solo necesita que le presentes el IVA, el impuesto y lo hagas bien, porque al fin y al cabo eso al cliente no le aporta ningún valor. Y el valor también viene de una parte proactiva, y cuando viene de un tema proactivo, la segmentación es cuando se hace totalmente necesaria, como tú decías, Germán. Si ha salido una nueva ley que afecta a todos los que sean administradores de empresa, oye, ¿tenemos segmentado eso en la base de datos? Es que parece una tontería, pero como no lo tengamos segmentados, ahora tenemos que estar con los SERCES, una persona buscando a ver quién son los administradores, resulta que tampoco los tenemos actualizados en el RP. Bueno, pues hay una segmentación que siempre debería estar a mano. A lo mejor si ya me dice, hombre, que sean administradores además de sociedades de minería, etcétera, etcétera, pues hombre, a lo mejor ya es complejo, ¿no? Pero nos estamos quedando en el principio. ¿Qué clientes son de cuota mensual? Y para temas contables, ¿con quién me tengo que relacionar? Por ejemplo, ahora ha salido el tema, creo que ha habido un Real Decreto con un tema de bonificaciones de seguridad social que entraba en vigor en septiembre. Bueno, pues oye, nuestros clientes, bueno, pues mínimo, se lo tendremos que mandar a los clientes que son contacto del servicio laboral. Si queréis, se lo enviamos también a los que tienen el servicio contable y fiscal, por aquello de, bueno, si te quieres enterar. Pero mínimo, nuestros clientes deberían tener esa información. Bueno, pues oye, vamos a ver. O que además sean empresas, porque imaginaos que solo afecta a los que fuesen con un CIF de SL o SA, etcétera. Bueno, pues hay cosas que las tendríamos que tener a mano, porque yo estoy convencido, de verdad, que muchas cosas no se hacen por el esfuerzo que tenemos que hacer detrás. ¿Me explico? Que si fuese tan fácil como tenerse en venta y darle un botón, haríamos muchas más cosas. Pero cualquier cosa es como, ahora tengo que segmentar. Bueno, hablaba con un despacho el otro día, me lo reconocía, ¿no? Dices que cada vez que voy a hacer algo se me quitan las ganas. ¿Sabes lo que os quiero decir, José Antonio? Yo te entiendo perfectamente. Yo creo que sobre todo es el tema de, o bien se te quitan las ganas, o es el parálisis por análisis, que dice, bueno, voy a hacer la segmentación perfecta. Y a veces es mucho más sencillo, primero que hay que tener en cuenta
tres aspectos que me gustaría que en un momento dado se pueden desarrollar más o podemos pasarlos un poco por encima, pero por lo menos sería interesante hablar de ellos, ¿no? Uno es el tema de recoger la autorización para hacer esos mailing, ¿de acuerdo? Tener claro qué cliente acepta recibir correos y qué cliente no acepta recibir correos, ¿de acuerdo? Luego, detrás un poco de lo que tú estás explicando, es de lo que tú estás comentando, de a quién enviar y cómo segmentamos y tal. Yo creo que también es muy importante crear una comunidad, ¿de acuerdo? Y una comunidad se crea, como he comentado un poco, como he comentado al principio, a veces creando, yo creo que la gente enviando cuestiones que en un momento dado puedan enganchar, ¿no? Que sean un mailing, yo no sé si tiene que ser, por supuesto, ahí está la segmentación. Por ejemplo, al director financiero le puedes enviar un mail técnico. Al director financiero de una empresa le tienes que enviar un mail técnico porque él necesita, él está trabajando cada día con eso. Pero, por ejemplo, un email enviado al administrador igual tiene que ser ameno o tiene que ser que genere sorpresa. No lo sé, te digo, por ejemplo, no es que a todo el mundo le interesa lo mismo. No, al director financiero o al responsable de recursos humanos le interesarán unas cosas y a otros les interesará. Y de forma más genérica le puede interesar otras. También hay que tener en cuenta hacer un mailing tan importante como una buena segmentación, que es de lo que estamos hablando, es el post-mailing. Es decir, lo ha abierto el cliente y hay herramientas que te permiten controlar esas cosas. Lo ha abierto y sobre todo ha reaccionado a ese mailing, ¿de acuerdo? De un mailing relacionado con un tema concreto, ¿cuánta gente ha interactuado? ¿Cuánta gente lo ha abierto? Y la gente que lo ha abierto, ¿cuánta gente ha reaccionado? ¿De acuerdo? Y de la gente que ha reaccionado, ¿cuánta gente ha contratado un servicio nuevo o ha hecho algo? ¿De acuerdo? Ese seguimiento, ese embudo, también es importante a la hora de analizar los mailings. Igual, a veces no hay que ser muy ambicioso y plantear el mailing definitivo, como empezar a decir, algo de una forma igual más manual, segmentando. ¿Por qué? Porque creo que lo comentaba Germán, es que hay una costumbre, yo ya sé a quién enviar las nóminas y no lo apunto en ningún sitio. Si tú no apuntas en ningún sitio la persona a la que hay que enviar las nóminas, estás muerto, porque ese CRM con poco tiempo quedará desactualizado. Es un poco cosas que quería ir añadiendo, apuntando respecto a todo lo que se está comentando, que es muy interesante. Y también, no sé qué opináis, pero al final yo creo que más o menos los conceptos prácticamente todos lo sabemos y siempre tenemos un tema de que no tenemos tiempo o que no podemos ser constantes por falta de tiempo y tal. Y que yo creo que es real, ¿no? Pero hay una herramienta aquí que nos puede hacer más eficientes a este tipo de información sabiendo cómo utilizarla, que es la inteligencia artificial. Antes, en lo que hemos hablado un poco en la previa, hemos hablado, por ejemplo, de infografías. Os acordáis, y José Antonio lo ha comentado en la previa, que en tiempo de COVID todos nos estábamos esforzando de que con tanto cambio normativo simplificar esa normativa para que el cliente lo entendiera. Lo hemos dejado de hacer porque suponía un esfuerzo importante, no solamente hacerlo, que a veces lo subcontratábamos, sino trasladarle a la persona que lo iba a hacer esa información. Hoy en día, hacer infografías a través de inteligencia artificial, dándole tú 4 directrices, es prácticamente automática. La generación de mails con valor, con contenido propio, no hablo de decirle a la inteligencia artificial que te haga una newsletter sobre tal, no, hablo de que te haga partes de la newsletter, de partes de la comunicación y luego tú revisarlo. O sea, podemos ir apoyándonos poco a poco en la inteligencia artificial, repasándolo, pero que nos puede hacer ser mucho más eficientes y mucho más productivos de algo que, salvo alguna persona que tiene un don especial para escribir o para hacer copywriter o para hacer videoblogs o lo que sea, a todos nos lleva un cierto esfuerzo. No sé, es un apunte que... Sobre todo es que yo también quiero que centremos el videoblog de hoy con el objetivo de, 1, tenemos unos clientes de cuota mensual, 2, tenemos que hacerles sentir especial. Ese es el objetivo para mí de la segmentación.
Esto lo están empezando a hacer muy bien los periódicos y yo creo que a todos nos ha pasado que debe ser una noticia de puta madre y cuando entras dice tienes que pagar por verla, porque es una primicia, porque estás en la primera portada y tal. En cambio, los despachos, todo lo contrario, ¿no? Cuando hacemos algo es público para conseguir un SEO, etcétera, etcétera, ¿no? No tanto... Y si hacemos una infografía, estamos pensando más para LinkedIn que para nuestros propios clientes, porque muchas veces hacemos infografía que publicamos en redes sociales, que a lo mejor nuestros clientes no están en redes sociales. Y a lo mejor, ¿de qué nos sirve hacer una infografía que está de puta madre, bien explicada y tal, y la publicamos en redes sociales cuando a lo mejor ningún cliente la ha visto? Pues a lo mejor la infografía lo que tendríamos que hacer es, aparte de eso, enviársela por email para que la vea. Porque si no te ven tus clientes, no entran a redes sociales porque no te siguen, entre comillas, pues no la van a ver. Entonces, el esfuerzo lo estamos haciendo ¿para quién? ¿Para explicar de puta madre al mercado? Vale, de acuerdo. Pero si tu cliente no lo ve, no lo valora. Si no lo valora, tampoco va a entender que le subas la cuota. ¿Me explico dónde voy? Entonces, sí, el concepto de membresía, ¿no? El que hablábamos. Membresía, sobre todo el que muchas veces hacemos esfuerzos grandes hacia el exterior cuando tendría que ser al revés. Lo hago para mi gente y luego ya. Otra cosa es que hagamos una campaña hacia afuera, pues como este videoblog. Este videoblog no deja de ser un contenido interesante para que nos conozcan, para tal. Pero hombre, si ya quieres profundizar, pues ya tienes nuestro club, tienes nuestro foro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero ya son cosas de gancho. Entonces, haces una infografía de gancho hacia afuera, perfecto. Haces un SEO guay con un contenido, con un artículo, hacia afuera, fuera. Pero, ¿qué pasa con nuestros clientes? ¿Qué valores añadidos les estamos dando? Y para dar ese valor añadido tendremos que saber quiénes son. ¿Quiénes son a golpe de ratón? ¿Quiénes son los contactos? Y luego a partir de ahí ya nos podríamos volver locos, ¿no? Yo me quedo hoy en lo esencial. ¿Qué clientes tienen cuota mensual, fiscal o laboral? Digo fiscal, contable, y en segundo lugar, esos contactos, bueno, pues que estén actualizados, porque esa es la siguiente parte. Sí que me encuentro en despachos que empiezan con energía de voy a poner un check en la ficha de empresa, voy a poner un check o algo en la ficha de contacto, hasta que de pronto ya se va de madre, porque empiezan a tener clientes de baja y ya no les dan el check, entonces, bueno, al final es muy difícil, ya pierden la trazabilidad y pierden esa exclusividad. Y creo que vuelve el mailing, creo que vuelve el servicio más añadido, el tener a nuestros clientes muy contentos, el hacer eventos. ¿Cuántos despachos hacen webinars solo para sus clientes? Fíjate qué tontería, un webinar simplemente para una actualidad. No, estamos pensando más que el día que hagamos un webinar lo vamos a hacer más al exterior, a lo mejor más que para nosotros, ¿no? Para nuestros propios clientes. Entonces, eso es un poco la reflexión, que siempre que hablamos de servicio añadido, etcétera, etcétera, como no tengamos una segmentación, yo no entiendo eso de servicio añadido, yo no entiendo eso de servicio exclusivo, no entiendo eso de tratar, cuando a lo mejor algo tan sencillo como quién es en el despacho, si ahora mismo en un despacho alguien que no lleva esa cuenta tiene que hablar con una persona de laboral del cliente, todo el mundo sabe con quién tiene que hablar. Es decir, yo ahora me voy a tu despacho, Germán, y hay un cliente que se llama Talleres Juan. ¿Yo de hacer CRM puedo saber con quién tengo que hablar para un asunto laboral de Talleres Juan? ¿O tengo que preguntárselo a lo que tú dices a la persona que lleva el CRM en la cabeza? Estamos hablando de eso. Porque esto significa que cualquiera en el despacho puede circular a la hora de que tenga que hacer algo con ese cliente o segmentar a esa persona o hacer un telemarketing a esa persona. Es decir, pues vamos a llamar a todas las personas, imaginaros que decimos a la persona de administración, oye, vamos a abrir una tarea a todos los contactos relacionados de laboral, porque les vamos a llamar personalmente para decirles que ha habido una nueva bonificación. Bueno, eso lo podemos hacer a golpe de ratón. Si la respuesta es no, tenemos un problema en el despacho. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de valor añadido, servicio personalizado, bla, 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 ¿no? ¿Me explico, José Antonio? Sí, yo creo que en este caso Germán pues tendrá más experiencia que yo porque ha incorporado ya alguna cartera más. Es muy importante cuando incorporas una cartera de clientes, cuando incorporas clientes nuevos, que el CRM esté bien alimentado. Es decir, porque toda esa información que tenían las personas que igual ya no vienen con esa cartera o el empresario que ya no continúa y tal, necesitas que las nuevas personas que están gestionando esos clientes tengan esa información. Por ejemplo, algo tan sencillo como es la campaña de renta. Nosotros, por ejemplo, la campaña de renta, todo cliente
todo cliente de cuota tiene un expediente que se llama expediente de cuota. Y todo cliente que además tiene renta, porque es una persona física, tiene el expediente de cuota y el expediente de renta. ¿De acuerdo? En el caso del expediente, en este caso, todos los clientes, hablando de contactos, de CRM y tal, tiene una persona de contacto, que es como lo que tú has dicho. Pero por ejemplo, un cliente de renta tiene una persona de contacto que muchas veces no es el propio cliente. ¿Por qué? Porque es el padre del cliente. Entonces te encuentras que un cliente es un cliente, pues un chaval pues de 20 años, que tiene un expediente de renta, y del expediente de renta ves que la persona de contacto es su padre. Entonces, claro, nosotros no llamamos al cliente y le pedimos la documentación de la campaña de renta, o no le pedimos, oye, mira, es que nos falta el DNI o que nos falta algún dato, sino que vamos bien a la ficha del cliente, que ese cliente tiene una persona de contacto, o a la ficha del expediente, que también tiene una persona de contacto. ¿De acuerdo? O también, por ejemplo, con el tema de la campaña de renta, digo un poco como recomendación para cualquier otro compañero también. Nosotros tenemos un cliente que tiene su expediente de renta y aparte tiene el expediente de renta de su hijo y el expediente de renta de su hija. ¿Por qué? Porque es la persona que gestiona esas declaraciones. Al final estamos hablando, Germán, de un concepto de que el cliente perciba, ¿no?, esa exclusividad, o perciba que, oye, yo pertenezco a Confialia y aparte de darme el servicio contable y fiscal todos los trimestres, oye, o laboral mensual, tengo algo, ¿no? Algo más digo, si queremos ir a ese modelo que siempre hablamos de ser un poquito más caro, dar un servicio personalizado, no jugar en el tema del precio, etcétera, etcétera. Porque si no, Germán, ¿qué diferencia hay entre Confialia y otro despacho? Los otros también hacen las nóminas, los otros también hacen la contabilidad, los otros también te presentan el impuesto. ¿Dónde está el valor añadido? Si no es en esa exclusividad, en ese trato personalizado, en esa segmentación, pregunto, ¿eh? Hombre, a ver, yo sí creo que en el servicio, o sea, el inicio de la membresía empieza por unos clientes que te compran el servicio. Y aquí, y si eres más caro, es porque de alguna manera le has vendido un servicio diferente al de la competencia y que luego hay que demostrar que lo mantienes y que realmente le das ese servicio. Ahora bien, eso no acaba nunca. O sea, el reforzar la calidad del servicio no acaba nunca. Por ejemplo, hacer webinars informativos sobre nueva normativa, venga o no venga el cliente, es un valor añadido. Y no tiene que ser, y no forma parte propiamente del servicio, o sí, porque siempre hemos puesto que los tendremos actualizados de las novedades fiscales. Y vale, se le envía una serie de mailings al inicio de ejercicio, a lo mejor con las novedades fiscales o lo que sea. Pero hacer ese webinar es un valor diferencial. Hacer un evento donde haya una exposición física en un determinado local o en un hotel o donde sea, pues también todos son refuerzos. Entonces, no... O sea, sí, te compro lo que dices, pero bueno, que también en el propio servicio hay una diferencia. Por ejemplo, nosotros, por temas de SEO, estamos recibiendo bastantes peticiones de presupuestos de servicio, ¿vale? Entonces, ha llegado un momento que ya no vamos a dar presupuestos si no hay una entrevista previa. Estamos valorando si vamos a pedir un dinero o no, pero de momento no. Simplemente pedimos la cita previa, porque precisamente pensamos que nosotros tenemos un servicio diferencial, será verdad o será mentira, pero nosotros no lo creemos, y no se percibe en un presupuesto. Si nosotros quieren que le enviemos un presupuesto frío, sin conocernos, vale, sí, la web dice cosas, pero o sea, el índice de éxito cuando tenemos una entrevista con el cliente te diría que roza
el 80 o el 90%. En cambio, cuando es un presupuesto frío de una web que te envían la petición de un presupuesto, porque nos han visto navegando por Internet, pues baja radicalmente, puede ser un 15 o un 20%. Entonces, no sé, yo creo que sí, que el servicio es algo que sí que es diferencial y que genera membresía siempre y cuando lo lleves a cabo y des realmente ese servicio. Pero fijaos que cuando hablamos siempre de segmentación, y nos ha pasado también a nosotros al principio hasta ahora, lo hemos puesto hacia un efecto muy de marketing, un efecto muy de mailings, pero para mí tener un onboarding es una segmentación, tener una ficha para llevar el control dentro del CRM de la contabilidad es una segmentación, tener los checklists de esa contabilidad es una segmentación, es decir, que quiero... La formación de bienvenida. Exacto, ¿no? Entonces, lo que vengo a poner encima de la mesa es que el primer paso cuando uno compra un CRM es segmentar lo básico, ¿no? Si tiene un contrato de cuota mensual sí o no, etcétera, ¿no? Pero que la segmentación, y quiero que nos quedemos con que el concepto segmentación, que es igual a fichas, conceptos, el detalle, etcétera, etcétera, es la esencia de un servicio personalizado, de un servicio premium, como lo queramos llamar. Es decir, es poner foco en tenerlo todo muy estructurado. Lo podremos llamar segmentación, lo podemos llamar estructura, lo podremos llamar como queramos. Pero ahí es donde radica todo. Vamos a empezar de lo gordo a entrar en detalle, ¿no? Y eso es, Germán, por ejemplo, lo que tú hace muchos años empezaste con tu propio CRM con ese ánimo de tener un control para saber dónde estamos, para saber dónde estás fallando, para conseguir una calidad y para que al final eso se perciba, ¿no? Que tú lo has dicho muchas veces en los videoblogs, ¿no? Es que un cliente llama, entonces ya recogemos la llamada, entonces ya se te crea una tarea porque tienes que llamar al cliente, ya sabes a qué hora ha llamado, quién lo ha recogido, qué se le ha dicho, si tienes algún asunto pendiente ya que le llamas porque lo tienes unido a la ficha y entonces ya sabes. Al final estamos hablando de que eso es posible porque lo tienes estructurado, porque lo tienes segmentado, y eso al final pues son servicios añadidos. Entonces, lo digo porque decir que queremos dar un servicio premium, exclusivo, subir cuotas, y detrás no haya una parte de querer trabajar la segmentación, a mí me estalla la cabeza, Germán. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, antes de entrar en conclusiones, comparto en pantalla que tenemos un curso especial en nuestra academia, que es un curso donde hablamos de la ficha de empresa, de la ficha de contacto, de la ficha de lead dentro del CRM, y también deciros que durante las próximas semanas vamos a tener un taller exclusivo solo de onboarding para la bienvenida de clientes, así como el offboarding, es decir, la salida de un cliente. Os ponemos aquí, va a estar en Madrid, Valencia, Barcelona, Las Palmas y Sevilla. Es un evento exclusivo solo para miembros del Club de Innovación. Estáis a tiempo todavía si queréis pertenecer al club y venir a estos talleres donde trabajamos. Justamente es eso, ¿no? La segmentación, el proceso, las tareas. Y fijaos que es un tema, el del onboarding y de la bienvenida, que llevamos años en el despacho, ¿eh? Y aún así seguro que al día de hoy tenemos muchas dudas de cómo hacer eso, ¿no? Y sobre todo por la parte de la segmentación. Conclusiones, Germán, José Antonio. Hablar un poco de segmentación es hablar, al final, ¿en qué lo resumiríais? ¿Qué queréis añadir? ¿Qué queréis reforzar? ¿Con qué reflexión queréis terminar, José Antonio? Yo lo único, ya te digo, hemos citado muchas veces el concepto de CRM. Yo lo que un poco quiero decir que no tiene que abrumarnos, ¿de acuerdo? Que la segmentación, por ejemplo, que la segmentación es un proceso, es un continuo, ¿de acuerdo? No es algo que yo empiece y acabe. Cada día pasan cosas. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos clientes de fiscal y las nóminas las llevan en otro sitio. Bueno, pues tiene que haber un apartado dentro del CRM del cliente en el que sepamos a quién se le piden, a qué asesoría laboral se le piden las nóminas y cuál es el correo del asesor laboral
laboral al que se las pide. Que no sea un bloqueo el decir, ay, no he recibido el resumen de costes o lo que sea, o que directamente diga, no, el resumen de costes se le pide al cliente porque ha dicho que se le pida a él. Todo eso tiene que ser, todo eso, dirás, bueno, pero ¿y ahora qué reviso? ¿Todos los clientes para ver? Bueno, pues cada vez que se añade un campo nuevo al CRM, pues se tiene que añadir esa cuestión, si se considera que es importante. Lo que no puede ser es que cada mes tengamos la duda de por qué no hemos recibido los costes laborales, por ejemplo, lo digo como ejemplo, ¿de acuerdo? O si tienen contable, ¿quién es el contable al que se tiene que... Algo tan sencillo como a quién le pedimos la documentación. Es que, fíjate, José Antonio, que justamente ayer hemos estado trabajando en el departamento laboral eso que dices, y hemos llegado a la conclusión que en el servicio de nóminas mensual hay dos cosas diferentes. Los checks que tenemos que tener en cuenta para el cálculo, pues si ese cliente me ha enviado ya los bonus, me ha enviado ya las dietas, bueno, una serie de cosas. Y otra que son las que las necesito ya para poder entregar en las nóminas el día 20, 25, 28, el día que ya se haya establecido con el cliente. Pero luego hay muchos clientes que necesitan cosas añadidas que tienen que ver con documentación. Porque es un cliente que además quiere que le envíes un certificado de estar al corriente de pago todos los meses, que le envíes una serie de informes de costes pues, específico para él, ¿no? Es decir, una cosa son las cosas, los checks para el cálculo y otra es la entrega de documentación. Y analizando, tenemos clientes que a nivel laboral todos los meses le tenemos que enviar entre 6 y 7 documentos diferentes que nos requieren. Olvidado ya del portal del cliente, etcétera, porque eso está más hecho para dejarle las nóminas y luego documentos, pero documentos que de alguna forma tenemos que generar. Ostras, eso es un trabajo administrativo de estar dándole esos informes que hasta ahora algunos son difíciles de automatizar, algunos, otros a lo mejor los podríamos agilizar de otra forma, pero bueno, donde me quedo con la esencia esa de, oye, eso es segmentación. ¿Qué informe necesita el cliente todos los meses después de hacer las nóminas? Por ejemplo, algo también que nosotros tenemos informado es, por ejemplo, ya te digo, de los que no presentamos del 111 porque no se lleva el laboral, cuando la asesoría laboral nos piden las facturas con retención. Claro, nosotros, como sabemos que ese cliente se le tienen que enviar las facturas con retención a un asesor laboral determinado, conforme se va contabilizando, ya se van llevando a una carpeta para que sepamos que cuando nos las pidan, tardamos 0, en enviarlas. No es algo que tengamos que empezar a buscar ahora todas las facturas con retención, por ejemplo. Y eso está informado en su CRM, ¿de acuerdo? Germán. Bueno, yo como conclusión diría que, como alguna vez también he comentado en alguna conferencia, o sea, para mí la mejor gestión es aquella asesoría que solo tiene un cliente. Si tú solo tienes un cliente, es el mejor atendido del mundo porque lo sabes todo de él. Y además, si no tienes personal, no tienes nada, es la gestión perfecta. Todo dependerá del nivel profesional del asesor, ¿no? Concretamente. Por desgracia, en la mayoría de casos no podemos llevar un solo cliente, pero tenemos que intentar conocerlo, o esa es un poco la filosofía que nosotros intentamos mantener, conocer a todos los clientes como si fueran el único cliente. Y eso solo lo da la segmentación. Es cierto que no podemos saber la vida y milagros del cliente, pero sí tenemos un buen CRM segmentado, se parece bastante, ¿vale? Podemos saber el nombre de sus hijos, de su pareja, si les ha ido bien el año o no les ha ido bien el año fiscalmente hablando. Es verdad, a lo mejor no sabremos de qué equipo de fútbol es, pero bueno, a lo mejor también es algo que se puede segmentar. Ahí lo dejo, pero sí que a lo mejor podemos, por ejemplo, nosotros tenemos el idioma. Yo cuando hablo con un cliente, y es la primera vez que hablo con él, porque con los diferentes despachos hay clientes que los veo por primera vez, pues si veo el idioma, pues ya le intento hablar, siempre que sea un idioma que yo hablo, le intento hablar en ese idioma. Bueno, pues son pequeños detalles que al final es tratar al cliente como si fuera el único. Y hoy en día, con el volumen de clientes que tenemos, solo se puede hacer con un CRM. Y es más, es algo que hay que empezar desde el principio, porque cuando empiezas a tener un determinado nivel de volumen de clientes, es difícil. Cuando antes te pongas a segmentar y a alimentar esa base de datos, mejor. Pasa que no es fácil, como todos sabéis.
Fijaos que es curioso, pero como al final nos dedicamos al mundo del despacho, ¿no? Y ayudar a muchísimos despachos, a mí me tienen en sus bases de datos. Y a veces me mandan temas de actualidad jurídica, ¿no? Y digo, ¿por qué me mandan temas de actualidad jurídica? Porque me tienen en su base de datos y le dan una tecla. No es una crítica, simplemente es pensar en alto para que veáis un poco que la percepción hacia afuera es como, ostras, no me mandes a mí temas laborales, si ya también lo sé, tengo un despacho, ¿no? Entonces, es muy importante la segmentación. Y como decías tú, Germán, la segmentación pues de asesoría contable, pues de asesoría laboral, tipo de servicio. Tampoco os volváis locos, no os pongáis ahora que el cumpleaños, si tiene un hijo, tiene 3, si está divorciado, está casado. Olvidad de todas esas gilipolleces, que al final todos hemos pasado por ahí, las hemos inventado, hemos durado 3 meses, no se han utilizado nunca y no han valido para nada. No, tan sencillo como qué clientes son de cuota mensual, quién es la persona que me tengo que relacionar para tema laboral o para tema contable del cliente. Ya está, vamos a quedarnos ahí. Bueno, pues eso que es tan sencillo, cuando empecéis a trabajar con un CRM, tiene letras pequeñas, Es decir, tampoco es tan fácil, porque los CRMs no se puede segmentar tan... Y es algo que también nos echamos las manos a la cabeza, pues digo, pero como un CRM no permite hacer esta segmentación y tal. Bueno, tiene su explicación cuando llevas muchos años con el CRM y comprendes que a nivel tecnológico no es tan fácil. Bueno, pues quedémonos solo con esa segmentación y luego ya, pues oye, dentro de la ficha de contabilidad y fiscal, pues las características a nivel de qué check tengo que hacer mensual, etcétera, etcétera, ir a lo básico, ¿vale? Y fíjate que esto que estamos hablando es algo que deberíamos haberlo tenido hace 20 años. Como el onboarding que decía antes. Es decir, no sé, hay cosas. Estamos hablando de ChatGPT, estamos hablando de un montón de cosas y algo tan sencillo como una segmentación básica y como un onboarding, todavía estamos todos, ¿verdad? Casi en pañales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que cogerlo, ponerlo encima de la mesa, perder 2 días enteros comiéndote la cabeza con eso, pero no queremos perder esos 2 días, ¿no? Oye, chicos, pues nada, muchísimas gracias. Bienvenidos de nuevo al videoblog después del verano. Por supuesto, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, de también seguirnos pulsando la campanita para enterarte cuando publicamos un videoblog. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego.